Prepárense para adentrarse en un caso perturbador e inspirador a partes iguales, la historia de Roland Doe, Roland Doe. un chico estadounidense a finales de los años 40 que se convirtió en el centro de una serie de sucesos inexplicables atribuidos por la Iglesia Católica a una posesión demoníaca. Ajá. Vamos a sumergirnos en los detalles de este caso utilizando como guía principal el artículo de Wikipedia sobre el exorcismo de Roland Doe. Una fuente que, como veremos, nos ofrece un buen resumen del caso, incluyendo las distintas perspectivas que lo rodean, Ujú. desde las más crédulas hasta las más escépticas. Empecemos por el principio. Vale. Roland Doe no es su nombre real. Por supuesto, se utilizó un seudónimo para proteger su identidad. Sabemos que nació en 1935 en una familia luterana de ascendencia alemana. Un dato que añade una capa de complejidad al caso. Sí, La religión luterana, a diferencia de la católica, no tiene una tradición tan arraigada de exorcismos. cierto. En la década de los 40, la familia de Roland vivía en Cottage City, Maryland, según el autor Thomas B. Allen. Roland era hijo único y tenía una relación muy estrecha con su tía, Harriet, una mujer que, según se dice, practicaba el espiritismo e introdujo al joven en el uso de la Ouija. La Ouija. Sí, Ese tablero que supuestamente permite la comunicación con espíritus ha sido objeto de debate durante décadas. Para algunos es un simple juego, pero para otros puede ser una puerta a dimensiones peligrosas, un medio para atraer entidades que no comprendemos. y en este caso la Ouija parece haber jugado un papel crucial. Parece que sí. Cuando Roland tenía 13 años, su tía Harriet fallece en St. Louis. Profundamente afectado por la pérdida, el joven intenta contactarle a través de la Ouija. Un acto que, según ciertas creencias dentro del cristianismo, podría haber debilitado sus defensas espirituales, haciéndole más vulnerable a influencias negativas. Poco después de la muerte de su tía empiezan a suceder cosas extrañas en la casa de Roland, ruidos inexplicables, muebles que se mueven, solos olores fétidos. Fenómenos que en principio podrían encajar con lo que se conoce como actividad poltergeist. Un término que se utiliza para describir una serie de sucesos como el movimiento de objetos o la aparición de ruidos que no tienen una causa aparente. En muchos casos, la actividad poltergeist se ha asociado a la presencia de adolescentes en la vivienda, sugiriendo una posible conexión con el estrés o la energía propia de esa etapa de la vida. Pero en el caso de Roland, los eventos van más allá de simples ruidos o movimientos de objetos. Una imagen de Jesús en la pared empieza a vibrar violentamente, un recipiente con agua bendita se rompe de forma espontánea y aparecen marcas en la piel del chico, incluyendo la inscripción St. Louis, el lugar donde había fallecido su tía. Estos detalles sin duda añaden una dimensión más inquietante a la historia. No se trata solo de objetos que se mueven, sino de fenómenos que parecen tener una intencionalidad, una conexión con la figura de la tía fallecida. Desconcertados por estos sucesos, la familia de Roland acude a su pastor luterano, el reverendo Luther Miles Schulze. Un hombre de fe, pero también con una mentalidad pragmática. De hecho, antes de considerar explicaciones sobrenaturales, el reverendo anima a la familia a buscar ayuda médica. Roland es examinado por médicos y psiquiatras, pero ninguno encuentra una explicación para los fenómenos que está experimentando. Intrigado por la situación, el reverendo Schulze decide pasar una noche en casa de Roland para observar lo que sucede. Y lo que presencia le deja aún más perplejo. ¿Qué vio? Describe cómo la cama vibra, se escuchan rasguños en la pared, un sillón se mueve y cae solo las mantas vuelan por la habitación. Eventos que sin duda desafían cualquier explicación racional. Es comprensible que el reverendo Schulze, a pesar de su formación religiosa, empezara a considerar que algo fuera de lo común estaba sucediendo. El reverendo, convencido de que hay algo maligno alrededor de Roland, sugiere un exorcismo. Pero al ser luterano, no puede realizarlo él mismo. Y aquí es donde la historia toma un giro crucial. Sí. La familia de Roland, desesperada, busca ayuda en otras iglesias, incluyendo la episcopal, y finalmente la católica, que tiene una larga tradición en la práctica de exorcismos. Un sacerdote católico, el padre Edward Hughes, examina a Roland y decide que es necesario un exorcismo. El chico es trasladado al Hospital Universitario de Georgetown, una institución jesuita. Un escenario que sin duda añade un aura de misterio y solemnidad a la historia. El Hospital Universitario de Georgetown, con su larga historia y su ambiente impregnado de religiosidad, se convierte en el escenario de una batalla espiritual. Pero el primer intento de exorcismo no sale como se esperaba, según la narración tradicional. Sí. Roland, en un estado de agitación extrema, hiere al padre Hughes, causándole una herida que requiere puntos de sutura. Vaya. Ante esta situación, Roland regresa a casa con su familia. De acuerdo. Pero los sucesos extraños no cesan, incluso aparecen nuevas marcas inexplicables en su cuerpo. Eso les lleva a viajar de nuevo a St. Louis, donde había fallecido la tía Harriet. Un viaje que parece acercarnos al origen del tormento de Roland. Es posible que el espíritu de su tía esté involucrado de alguna manera.
En St. Louis, la familia busca la ayuda de la Iglesia Católica. Un primo de Roland contacta con un profesor de la Universidad de St. Louis, que a su vez les pone en contacto con el padre William S. Bowden, un sacerdote con experiencia en este tipo de casos. El padre Bowden será una figura clave en esta historia. Sí. Un hombre de profunda fe con una gran determinación para enfrentarse a lo desconocido. El padre Bowden visita a Roland en casa de sus familiares y presencia de primera mano su aversión a los objetos sagrados, su voz gutural, los temblores de la cama, objetos que vuelan por la habitación. Estos eventos refuerzan la convicción del padre Bowden de que se encuentra ante un caso de posesión demoníaca, un fenómeno que la Iglesia Católica considera real, aunque extremadamente raro. El padre Bowden solicita permiso al arzobispo para realizar un exorcismo. El permiso es concedido, pero bajo estrictas condiciones, absoluto secreto, documentación detallada de los hechos, y que sea el padre Bowden quien dirija el ritual. Unas condiciones que reflejan la seriedad con la que la Iglesia Católica se tomaba este tipo de casos. No se trataba de actuar a la ligera, sino de seguir un protocolo riguroso basado en siglos de tradición. Antes de comenzar el exorcismo, se solicita la asistencia del padre Walter Halloran, un sacerdote jesuita de la sección psiquiátrica del hospital. Un detalle que nos indica que la Iglesia, a pesar de su convencimiento de la existencia del demonio, no descartaba la posibilidad de que hubiera un componente psicológico en el caso de Roland. Claro. Se buscaba un enfoque integral que tuviera en cuenta tanto lo espiritual como lo mental. El padre Halloran se une al padre Bowden y a otro sacerdote jesuita, el padre William Van Roo, para llevar a cabo el ritual. 3 sacerdotes unidos en una batalla contra lo desconocido. Sí. Un combate espiritual que se desarrollará en las habitaciones del Hospital Universitario de Georgetown. El exorcismo, que se prolonga durante varias semanas, estará marcado por una serie de fenómenos inexplicables, según los testimonios de los presentes, especialmente del padre Halloran. Palabras como mal e infierno aparecen en la piel de Roland. Se producen nuevas marcas inexplicables. E incluso el chico se rompe la nariz durante uno de los rituales. Increíble. La tensión aumenta con cada sesión. Los sacerdotes se enfrentan a una fuerza invisible y poderosa que parece resistirse a sus intentos de liberar a Roland. Un combate espiritual que pondrá a prueba la fe y la resistencia de todos los implicados. Y tras semanas de intensa lucha espiritual, llega el momento culminante durante el último ritual, un estruendo ensordecedor como un trueno o un disparo resonó en el hospital. Oh, wow. Según los presentes, fue como si algo hubiera escapado de repente dejando tras de sí un silencio casi palpable. Un final dramático que sugiere la liberación de Roland, la ruptura de las cadenas que lo mantenían cautivo. Sí. ¿Cómo reaccionó Roland tras este último exorcismo? Se puede decir que la pesadilla terminó para él. Eso parece. La familia de Roland aseguró que a partir de ese momento no volvieron a experimentar ningún fenómeno extraño. Regresaron a su hogar con la sensación de que lo peor había pasado, de que Roland había sido liberado de la fuerza que lo atormentaba. Un final feliz, al menos en apariencia, para una historia tan perturbadora. Pero como bien decíamos, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a Roland Doe? ¿Fue una posesión demoníaca real o hay otras explicaciones posibles? Exacto. Y es aquí donde entran en juego las investigaciones posteriores y las diferentes perspectivas sobre este caso. No podemos quedarnos solo con el relato de los hechos, por muy impactante que sea. Tenemos que analizar las pruebas, las diferentes interpretaciones y considerar todas las posibilidades. Comencemos por el trabajo de Mark Obsasnik, un autor que investigó en profundidad el caso de Roland de Obsasnik. No se limitó a recopilar testimonios, sino que se dedicó a contrastar la información, a buscar pruebas que corroboraran o refutaran lo que se había contado. Obsasnik entrevistó a varias personas involucradas en el caso, incluyendo al padre Halloran, uno de los sacerdotes que participó en los exorcismos. Su objetivo era reconstruir los hechos con la mayor precisión posible, separando la realidad de la ficción, lo que se podía demostrar de lo que se basaba en meras especulaciones. Y sus hallazgos arrojan ciertas dudas sobre la veracidad de algunos aspectos del caso. Por ejemplo, Obsasnik encontró contradicciones en los relatos sobre la supuesta capacidad de Roland para hablar en lenguas que desconocía. Claro. Se decía que Roland, durante los episodios de posesión, hablaba en latín, una lengua que en teoría no dominaba. Sin embargo, el padre Halloran, en una entrevista con Obsasnik, admitió que era posible que Roland solo estuviera imitando palabras en latín que había escuchado de los sacerdotes. No se descartaba que el chico, de forma consciente o inconsciente, estuviera reproduciendo lo que oía, creando la ilusión de que hablaba en lenguas. Obsasnik también puso en duda la historia de la herida que Roland supuestamente infirió al padre Hughes durante el primer intento de exorcismo. Al parecer, no se encontraron pruebas que respaldaran este hecho, ni en los registros médicos del padre Hughes ni en los testimonios de otros testigos. Es importante destacar que Obsasnik no afirma que todo el caso fuera un fraude, sino que plantea la necesidad de ser críticos con la información, de no dar por sentado que todo lo que se cuenta es cierto.
Su investigación nos invita a cuestionar las versiones oficiales, a buscar explicaciones alternativas, a no dejarnos llevar por la espectacularidad de los hechos. Otro punto interesante que surge del trabajo de Obsaznik es el testimonio de un amigo de Roland. Según este amigo, los eventos sobrenaturales fueron exagerados con el tiempo, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. Algunos de los fenómenos, como los escupitajos o las vibraciones de la cama, podían tener una explicación lógica, según este amigo. Este testimonio nos recuerda que la memoria es frágil, que los recuerdos pueden distorsionarse con el paso del tiempo, especialmente cuando se trata de eventos traumáticos o impactantes. Es posible que algunos de los sucesos que se atribuyeron a la posesión demoníaca tuvieran una causa natural, pero que el miedo, la sugestión o la necesidad de encontrar una explicación sobrenatural los magnificaran hasta convertirlos en algo extraordinario. Y por supuesto no podemos olvidar la perspectiva escéptica representada por autores como Job Nickel, que niegan la existencia de fenómenos sobrenaturales y buscan explicaciones racionales para los casos de supuesta posesión demoníaca. Joe Nickel, investigador y escéptico reconocido, argumenta que no hay evidencia creíble que sugiera una posesión demoníaca en el caso de Rolando. Para él, todos los fenómenos descritos como los movimientos de objetos, las marcas en el cuerpo, los cambios de voz, podrían haber sido fingidos por Roland. Nickel sugiere que Roland, un adolescente en una etapa de la vida en la que la búsqueda de atención y la rebeldía son comunes, pudo haber orquestado todo el asunto de forma consciente o inconsciente. Quizá buscaba llamar la atención de su familia o tal vez experimentaba algún tipo de conflicto interno que se manifestó a través de estos comportamientos extraños. Es una teoría que, aunque pueda resultar incómoda para algunos, no podemos descartar. La mente humana es compleja y a veces los comportamientos más inexplicables tienen su origen en causas psicológicas que no son evidentes a simple vista. Entonces, estamos ante un caso de posesión demoníaca, un elaborado engaño por parte de un adolescente, o tal vez una combinación de ambos. La falta de pruebas concluyentes y las diferentes interpretaciones de los hechos mantienen viva la controversia. No hay una respuesta fácil, una verdad absoluta. Lo que sí tenemos es una historia fascinante, llena de misterio, que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre la delgada línea que separa lo real de lo imaginario, lo explicable de lo inexplicable. El caso de Rolando, como muchos otros casos de supuesta actividad paranormal, nos confronta con los límites de nuestro conocimiento. Es verdad. Y nos obliga a cuestionarnos nuestras propias creencias. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar lo inexplicable cuando cruzamos la línea entre lo racional y lo sobrenatural? Exacto. El caso de Rolando nos presenta un abanico de posibilidades, desde las explicaciones psicológicas hasta la hipótesis de la posesión demoníaca, pasando por la posibilidad de un engaño o la influencia de factores ambientales. Y lo más intrigante es que, a pesar de las investigaciones y los análisis, no hay una respuesta definitiva. Una verdad absoluta que cierre el caso de una vez por todas. Profundicemos un poco más en las explicaciones psicológicas que se han barajado a lo largo de los años. Se ha especulado con que Roland podría haber sufrido algún tipo de trastorno mental que explicara su comportamiento, ¿verdad? Sí, algunos expertos han sugerido que Roland podría haber padecido un trastorno de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple. Esta condición se caracteriza por la presencia de dos o más identidades distintas en una misma persona, lo que podría explicar los cambios de voz y comportamiento que se observaron en Roland. También se ha mencionado el síndrome de Tourette. Sí. Un trastorno neurológico que se manifiesta con tics motores y vocales que en algunos casos pueden ser bastante complejos y llamativos. Cierto, aunque hay que tener en cuenta que los tics del síndrome de Tourette suelen ser involuntarios y repetitivos, mientras que los comportamientos de Roland parecían tener una intencionalidad, un objetivo, como si estuviera representando un papel, comunicándose con algo invisible. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que Roland hubiera sido víctima de abusos, ya sea físicos o psicológicos, que le hubieran causado un trauma profundo y se manifestaran a través de estos comportamientos extremos. Sin duda, un trauma infantil puede tener consecuencias devastadoras en la psique de una persona y en algunos casos puede desencadenar síntomas que se asemejan a los de una posesión. El problema es que no hay pruebas concretas de que Roland sufriera abusos, al menos no hay constancia de ello en los registros del caso. Pero como hemos mencionado antes, los médicos que examinaron a Roland en su momento no encontraron evidencia de ninguna enfermedad mental. Cierto. Podría ser que los conocimientos de la época no fueran suficientes para detectar la causa real de su comportamiento. Es posible. La psicología y la psiquiatría han avanzado mucho desde la década de 1940. Lo que entonces se consideraba inexplicable, hoy en día podría tener una explicación dentro del campo de la salud mental. Quizás Roland sufría un trastorno que en aquel momento no se podía diagnosticar con precisión. Si dejamos de lado las explicaciones psicológicas, nos encontramos con la posibilidad de un engaño. Podría ser que Roland fingiera los fenómenos para llamar la atención o por algún otro motivo.
Es una posibilidad que no podemos descartar por completo, aunque resulta difícil imaginar que un adolescente pudiera mantener una farsa tan elaborada durante tanto tiempo. Habría que tener en cuenta la presión social, la influencia de los adultos, la posibilidad de que Roland se creyera su propio engaño. La histeria colectiva también se ha planteado como posible explicación, ¿verdad? Sí, algunos expertos han sugerido que el caso de Roland Doe podría ser un ejemplo de histeria colectiva, un fenómeno psicológico en el que un grupo de personas bajo la influencia de la sugestión o el miedo empieza a experimentar síntomas o comportamientos similares aunque no haya una causa real que los justifique. En este caso, la muerte de la tía Harriet, el ambiente religioso de la época, la creencia en el demonio podrían haber creado un contexto propicio para la histeria colectiva. Exacto. Es posible que las personas que rodeaban a Roland, influenciadas por sus propias creencias y temores, interpretaran sus comportamientos como signos de posesión demoníaca. Esto, a su vez, podría haber reforzado la convicción de Roland de que estaba poseído, creando un círculo vicioso de sugestión y miedo. Y por supuesto no podemos olvidar la explicación sobrenatural, la posibilidad de que Roland estuviera realmente poseído por un demonio. Una posibilidad que, aunque no pueda ser demostrada científicamente, sigue siendo defendida por algunas personas, especialmente dentro de la Iglesia Católica. Para ellos, el caso de Roland Doe es una prueba irrefutable de la existencia del demonio y de su poder para influir en el mundo humano. En definitiva, el exorcismo de Roland Doe sigue siendo, después de tantos años, un enigma que desafía nuestra comprensión. Un misterio que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, el poder de las creencias y la existencia de lo desconocido. Una historia que nos recuerda que a veces las respuestas no son fáciles de encontrar y que la búsqueda de la verdad puede ser un viaje fascinante y a la vez inquietante. Pues con esta reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Roland Doe. Un caso que nos ha llevado a explorar los límites de la ciencia, la psicología y la fe, y que a pesar de todos los análisis sigue envuelto en un halo de misterio. Esperamos que este viaje a las profundidades del misterio les haya resultado tan intrigante como nosotros. Sin duda. Y les invitamos a seguir investigando, a formular sus propias hipótesis, a buscar su propia verdad. Hasta la próxima. Y que la curiosidad les acompañe siempre.